Este va a ser el pasaje en el que vamos a meditar hoy, hermanos. Mientras lo estaba leyendo y mientras veía lo que ocurre en este pasaje, estaba pensando y decía, va a ser un sermón difícil, porque es un sermón en el que hay que hablar de derechos, hay que hablar de dinero, hay que hablar de cosas materiales, y eso no es bien visto, pero con la ayuda del Señor creo que podemos extraer la información relevante de este texto. El apóstol Pablo, hermanos, se estaba enfrentando a un problema. El problema es que la gente de Corintio cree que él no es un verdadero apóstol, ¿sí? Y desde los primeros capítulos el apóstol Pablo ha estado intentando defender su naturaleza de predicador, de apóstol, ¿sí? Y ahora, hermanos, parece ser que el tema que nos ocupa en esta tarde, el problema pastoral, tiene que ver con el sostenimiento de los ministros, de los pastores, ¿sí? Este es un tema controversial. Una de las cosas que yo veo como una crítica fuerte a los evangélicos es el hecho de que la gente da diezmo. Y entonces los que no son evangélicos dicen, ya le estás dando todo tu diezmo a tu pastor, ¿sí? Como una manera, ¿verdad?, despectiva de hacer creer a las demás personas que todo lo que entra de diezmo ahí, todo se va directamente al pastor. Obviamente, hermanos, estas historias no aparecen así, ¿verdad?, de la nada. Evidentemente tiene que haber habido alguna historia o varias historias de abuso de los diezmos por parte de los pastores para que la gente se burle de esto, ¿sí? En la iglesia adventista, por ejemplo, los pastores tienen un salario. Si aquí alrededor hay 10 iglesias, el diezmo de las 10 iglesias se suma y se le paga a los 10 pastores el mismo salario. Entonces, como que es una manera de decir, no va a ganar más dinero el pastor que predique más o que tenga una iglesia más grande, ni va a ganar menos dinero el que predique menos. Tiene también sus aristas, ¿verdad?, esta forma, pero se ha intentado por todos los medios que el dinero y el pastorado no se asocien, ¿verdad?, no caiga en un mal uso de los dineros. Y el apóstol Pablo está debatiendo con estos hombres de Corintio, está debatiendo su autoridad. Y las tres preguntas que el apóstol Pablo se hace en este capítulo son: ¿no tengo derecho a comer y beber? O sea, cubrir mis necesidades básicas. ¿No tengo derecho a tener esposa? ¿Y no tengo derecho a que me paguen? De esas tres cosas quiere el apóstol Pablo hablar con nosotros. Para que podamos entender un poco, hermanos, acerca del contexto en el que está hablando el apóstol Pablo, es importante saber que los maestros, los profetas, los filósofos en el mundo grecorromano podrían sobrevivir de 4 maneras. Una de ellas es que sobrevivieran por un patrocinador o varios patrocinadores. La otra es que sobrevivieran por honorarios, ¿sí? Cada cierto tiempo se le asignaba un salario al maestro, al filósofo, al profeta. La otra es que mendigaran, que pidieran dinero. Y la otra es que trabajaran, tuvieran un trabajo secular y así se mantuvieran. Estas 4 maneras había en la antigüedad para que se mantuviera un maestro, un profeta, o en este caso, como el apóstol Pablo, un predicador. El apóstol Pablo probó todas excepto la de mendigar, pero todas las demás el apóstol Pablo las vivió. Por ejemplo, allá en el libro de los Hechos tenemos a una mujer que se llama Lidia. Esta mujer era una mujer muy rica, comerciante de lino, y ella patrocina al apóstol Pablo en su viaje misionero, ¿sí? Pero allá en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que ha dejado de percibir ese dinero para ponerse a trabajar.
y está trabajando en el taller de dos de sus amigos, que son Aquila y Priscila. Y también el apóstol Pablo ha recogido ofrenda de las otras iglesias y se le ha dado un salario. Así que el apóstol Pablo dice que, por lo que conocemos en su historia, ha llevado su sostén de esta manera, de estas tres formas. Y cuando llega, hermanos, a la figura, al templo de Corinto, a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo decide trabajar, ¿sí? Decide trabajar para mantenerse. Pero sepan ustedes, hermanos, que en la antigüedad la forma en la que obtenían dinero los maestros, los profetas, los predicadores, era supervisada, ¿sí? Por ejemplo, la escuela a la que pertenece un filósofo griego que se llama Diógenes, ellos veían con muy malos ojos cualquier dinero que se daba a un predicador. Diógenes mendigaba. Probablemente han escuchado alguna historia de este hombre, ¿verdad? Un filósofo griego. Dice que un día estaba en la plaza, tirado en el piso, mendigando, y se le acercó el general Alejandro Magno, ¿sí? Y se paró enfrente de él y le dijo: Padre, quiero que vengas conmigo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y este hombre Diógenes le dijo: lo único que quiero es que te quites porque me estás tapando el sol, ¿sí? Dando a entender este hombre que Alejandro Magno no podía darle todo lo que quería, porque la luz del sol no se la puede dar él. Entonces, desde aquí, desde este relato de Diógenes, ya tenemos una idea de que mendigar era la mejor manera para este filósofo de obtener ingresos. Así que era mal visto para él los otros, los que eran patrocinados o los que cobraban honorarios. Pero, por lo visto, hermanos, para la gente de Corinto, Pablo es mal visto, porque a Pablo no lo sostiene nadie, no lo patrocina nadie. Y tampoco el apóstol Pablo está recibiendo un dinero, un salario. Entonces, el hecho de que vean al apóstol Pablo trabajar para sostenerse hace que los corintios lo vean como alguien de menor rango. Probablemente otros discípulos, otros apóstoles, como es el caso de Pedro, de Santiago, que eran apóstoles de algunas iglesias, pues ellos sí recibían un salario. Y entonces quizás estos corintios decían: pues queremos que nuestro apóstol, nuestro predicador, sea como los buenos, ¿sí? No queremos que sea de los que trabajan, queremos que sea de los que los mantienen. Y así que probablemente especulaban acerca de Pablo, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo en los versículos iniciales se tiene que defender. ¿Por qué no soy apóstol? Dice, a ver, ¿por qué no soy apóstol? ¿Porque no vi al Señor? ¿Eso es lo que hace que yo no sea apóstol? ¿O cuál es la razón por la cual yo no puedo ser apóstol? El apóstol Pablo tiene que decir: ustedes son la mejor evidencia de que yo sí soy un apóstol, porque ustedes son mi carta de recomendación. Así que el apóstol Pablo, a partir del versículo 3, dice: esta es mi defensa, dice el apóstol Pablo en el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y el apóstol Pablo va a utilizar tres figuras de la vida diaria: la de un militar, la de un agricultor y la de un pastor de un rebaño. Dice el apóstol Pablo: a ver, ¿quién de los militares se emplea solito? ¿Quién de los militares va a dar la vida o va a defender a un reino sin que le paguen? O dice: ¿quién del que siembra, qué agricultor no come de lo que siembra? O finalmente, ¿qué pastor no come de lo que producen sus ovejas? Así que el apóstol Pablo está haciendo una analogía con las cosas que pasan alrededor para decirnos a nosotros como iglesia: los pastores de las iglesias tienen derecho
a ser mantenidos por su propia iglesia. La respuesta, por ejemplo, a lo del militar es ninguno. Ningún militar va a decir ahorita, denme mi uniforme, mi fusil y voy a defender a la nación. ¿Y qué te van a dar? No, que no me paguen, yo solito, por gusto lo voy a hacer. No, me voy a emplear, que me den mi dinero y con gusto salgo y defiendo a la nación. Lo mismo con alguien que se dedica al campo. Nadie que se dedica al campo va a sembrar sus chayotes y cuando tenga hambre va a decir, no puedo comer nada de este campo porque ya lo vendí. Ya vendí toda esta parcela. Y se va a morir de hambre, pero ya vendió la parcela. Y mucho menos alguien que se dedica a las vacas, a las ovejas, ¿verdad? Me decía una persona, una paciente, que en su patio tiene gallinas. Ahí cerca de su casa tiene un terreno grande donde tiene 2 o 3 vaquitas. Entonces me pintó su vida de una manera bastante pintoresca, ¿verdad? Temprano va, le hace así a las gallinas, saca unos huevitos de ahí. Más temprano todavía ya mandó a alguno de sus empleados a que ordeñen a las vacas. Ya vienen con la leche, se prepara su café con leche. Y de su huerta, ¿verdad?, obtiene con lo que va a acompañar su comida. Así que más o menos de eso está pensando el apóstol Pablo. Si nosotros somos pastores, dice el apóstol Pablo, y estamos sirviendo dentro de la iglesia, tenemos derecho a cosechar de la iglesia. Tenemos derecho que nos mantengan. Tenemos derecho de que cubran nuestras necesidades básicas la gente de la iglesia. El trabajo dentro del templo es algo que el apóstol Pablo ve incluso desde el Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo, hermanos, no solamente va a utilizar a los ejemplos cotidianos. La verdad es que si a mí me pusieran a escuchar al apóstol Pablo, yo diría, bueno, ya con los 3 ejemplos que nos dio, es más que suficiente. ¿Sí? Sí tiene sentido que un pastor perciba un salario, porque al final de cuentas el pastor se parece como a un agricultor. Está sembrando y de lo que siembra puede recibir. ¿Sí? No hay ningún problema. Está correcto que coseche de los hermanos. Pero el apóstol Pablo, hermanos, tiene que buscar la fuente de su autoridad. Y la fuente de su autoridad para el apóstol Pablo es lo que él llama como la Escritura. Vamos a ver la Escritura. El apóstol Pablo va a citar a Deuteronomio capítulo 25 y el versículo 4. Dice así: no pondrás bozal al buey que trilla. El apóstol Pablo, hermanos, no se está comparando con un animal de carga, ¿sí? Porque tal vez alguien de la iglesia pueda decir, así como dice la Biblia, no pondrás bozal al buey que trilla. Y si el pastor no trabaja como animal de carga, entonces que no se le pague, ¿verdad? No, tampoco, hermanos. No se está comparando con el animal. Lo que el apóstol Pablo quiere comparar es ¿por qué Dios, nuestro Señor, se interesaría por los animales? ¿Por qué? ¿A poco Dios tenía mucho problema con que el animal que está trabajando no coma? El apóstol Pablo, hermanos, nos está dando a nosotros, la iglesia de hoy, una clave para la interpretación bíblica. La interpretación bíblica, hermanos, es una tarea que requiere tiempo. ¿Sí? Si usted abre su Biblia y se lee un pasaje, hay veces que es fácil de leerlo, pero hay veces que es complicado y que necesitamos que alguien nos ayude. Para eso están los pastores en las iglesias, para leer, investigar y luego venir delante de la congregación y presentar la imagen que el texto quiere darnos. Pero también, hermanos, debemos ser personas flexibles. Por ejemplo,
¿Qué vamos a decir nosotros? No creemos que esté mal usar las drogas nuevas, fentanilo. No está mal usar fentanilo, porque la Biblia no lo prohíbe. ¿Sí? La Biblia no dice no usarás fentanilo y listo, aprobado por el pastor. No. La gente de la iglesia, los cristianos, sabemos que la Escritura tiene poder. Pero para poder usar ese poder, hermanos, tenemos que conocer la Escritura y tenemos que saber qué nos está diciendo realmente. La Escritura no quiere comparar al apóstol Pablo con el animal. El apóstol Pablo está viendo un principio bíblico. Si incluso Dios ve como algo injusto que un animal de carga no pueda comer de lo que está trabajando, ¿cuánto más no va a ver injusto Dios que un siervo, un predicador, no pueda comer de lo que está trabajando? ¿Sí? Es injusto. El siervo de Dios, que está haciendo una actividad también pesada, es injusto que no pueda ni siquiera cubrir sus necesidades básicas como alimentación. Y hasta aquí, hermanos, hasta este ejemplo, parece incómodo para los que somos de la iglesia. Que no queremos que nos hablen mucho del dinero ni de mantener al pastor, porque se presta a malos entendidos, ¿verdad? Que yo dijera, hermanos, fíjense que ya las llantas de la camioneta patinan en la carretera. Necesito unas Pirelli, ¿verdad? Pirelli para que aguanten. Y entonces ahí se levanta la sospecha. Este pastor solo quiere dinero o solo quiere para él. Así que estos primeros versículos hasta acá son incómodos, porque el apóstol Pablo está diciendo, está justificando, sí debo cosechar de ustedes, sí puedo pedirles cosas para que me sostengan, sí tengo derecho a que me paguen. La iglesia cristiana, hermanos, ha sido injusta con los pastores, con la gente que sirve. Como ustedes saben, soy médico y mi especialidad es geriatría, veo pacientes mayores. Y me ha tocado, hermanos, atender a 2 personas mayores, ambos pastores de toda la vida. Y curiosamente, hermanos, ambos sin una pierna ya, amputados. Y hermanos, están en una situación bastante desfavorable, hermanos, económicamente hablando. Uno de ellos incapaz de pagar sus tratamientos. Y constantemente veo publicaciones de que está grave y que necesitan donaciones. Y otro de estos hermanos, un pastor también, la última vez que yo hablé con él, una de las veces que hablé con él, me dijo, de no haber sido por esta mujercita, o sea, su esposa, que me insistió que yo comprara esta casa, una casa donde están viviendo, viviríamos en la calle, me dice, porque no tenemos nada. Y eso es injusto, hermanos. Es injusto que una persona que dedicó toda su vida al servicio del reino de Dios termine así. No sé ustedes qué opinen, hermanos, pero para mí es injusto. Pastorear una iglesia, hermanos, es una tarea 24/7, todo el año, todo el tiempo. No podemos decir los pastores, hoy no soy pastor, hermanos, yo dije que sábado y domingo quedé con los hermanos de la junta y nomás esos días voy. Si nos hablan otro día, pues hay que buscar un espacio para ir. Así que sí tiene culpa la iglesia en general, la iglesia cristiana, en el trato hacia sus pastores. Sí hemos sido descuidados, hermanos, en el cuidado de nuestros pastores.
Hay gente que ha dedicado su vida al servicio del Señor y ahora se encuentran en una situación de indefensa muy alta. Pero el apóstol Pablo, hermanos, ahora va a hacer un giro de lo que está diciendo. Aunque se ha venido defendiendo con fuerza, en el versículo 15, hermanos, parece como que desiste, como que dobla las manos, como que está arrepentido de lo que acaba de decir, de que le paguen, de que lo sostengan. En el versículo 17 dice: en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir mi recompensa. No hago más que cumplir lo que se me ha encomendado, perdón. El apóstol Pablo, hermanos, reconoce algo. Si bien es cierto que yo tengo dinero a ser mantenido por ser pastor, tengo derecho a que me den todo para suplir mis necesidades, también es cierto, hermanos, que esta tarea no me la dio la iglesia. La tarea de ser pastor no me la dieron ustedes, dice el apóstol Pablo. Esta tarea me la encomendó alguien. Qué bueno sería que pudiera yo suplir todas mis necesidades. Si lo hago de buena manera, dice el apóstol Pablo, voy a recibir mi recompensa. Pero si lo hago de mala manera, o sea, la mala, aún así estoy cumpliendo con lo que se me ha encomendado. El apóstol Pablo no ve ningún escenario en donde para él predicar sea algo malo. Una cosa no anula la otra, dice el apóstol Pablo. Aunque su envío es importante, él no va a dejar de cumplir con su misión solamente porque el lugar a donde Dios lo mandó no es suficiente. Probablemente, hermanos, ustedes recuerden el anuncio que le dio el Señor al pueblo de Israel. Le dijo: cuando entren a la tierra prometida, van a poner lazos para ir marcando su territorio. Pero a la tribu de Leví, a ellos no le van a dar nada. Me imagino a los de la tribu de Leví, hermanos, ahí escuchando. ¿Por qué? ¿Verdad? Todos con su tierra. Y a la tribu de Leví no le toca nada. Pero el Señor no termina ahí. Dice: yo les seré heredad a la tierra de Leví. Qué hermoso, hermanos. La herencia para aquellos que sirven no es una herencia comercial, es el Señor mismo. Y esta es la idea que el apóstol Pablo quiere traer frente a los hermanos de Corintio. El versículo 18 de este pasaje confirma el argumento. Nadie, excepto Cristo, tiene poder sobre el apóstol Pablo para predicar el evangelio. Un autor dice: no hay que entender esta obligación del apóstol Pablo como si fuera una compulsión. Más bien, hay que entender esta obligación del apóstol Pablo como su medio de vida, como algo que Dios destinó para él. Cualquiera que quiera manipular a la iglesia, hermanos, les va a predicar 1 Corintios 9, del 1 al 14, hermanos. Porque del 1 al 14 parece que hay por parte del apóstol Pablo una necesidad de recibir algo por parte de la gente de la iglesia. Me pueden pagar, soy como el buey que trilla, soy como el militar, soy como el agricultor, soy como el pastor que come del rebaño. ¿Sí? Quien quiera manipular a la iglesia, hermanos, les va a predicar del 1 al 14. Pero la palabra completa es del 1 al 18, hermanos. A partir del 15 el apóstol Pablo dice: pero aún si ustedes no me mantienen, aún así seguiré predicando. Sea que lo haga de buena manera porque ustedes me mantienen y estoy contento de que me mantienen, o sea que lo haga de mala manera porque ustedes no me mantienen, aún así, en cualquiera de las dos cosas, estoy cumpliendo con aquel que me ha enviado a predicarles a ustedes.
Dice Gordon Fee, que es uno de los comentaristas que estoy consultando para estos pasajes: los que se apresuren a ver los versículos 4 al 14 del capítulo 9 como aplicables para el ministerio de hoy día, probablemente deberían pasar más tiempo estudiando los versículos del 15 al 18 y preguntarse, en función de su propio ministerio, cómo su uso de derechos puede convertirse al mismo tiempo en un abuso, de una especie tal que el evangelio mismo no se escuche tan claramente en nuestros días. Dice este comentarista: cualquiera que quiera sacar partida de los versículos 4 al 14 tiene que preguntarse si está dispuesto a vivir como los versículos 15 al 18. Cualquiera que quiera ser pastor, predicar el evangelio y que diga: aquí está perfecto, estos versículos van a hablar a la comunidad, les voy a pedir un nuevo carro, que me paguen la gasolina también porque está cara. Dice Gordon Fee: quien piense así también debe examinarse a sí mismo y ver si podría vivir con los versículos del 15 al 18. Es un pasaje difícil, hermanos, porque habla de nuestro corazón. Es un pasaje difícil porque nos pone a nosotros, si somos la iglesia, nos pone a que reflexionemos sobre si hemos sido justos con nuestros pastores. ¿Sí? Nos pone a pensar si hemos hecho lo necesario para que nuestros pastores vivan bien. Un pastor no solamente es él, sino también es su familia. Hay muchas cosas detrás de un pastor: escuela, casa, comida. Pero también nos pone a los pastores a reflexionar. ¿Hacemos esto solo porque nos pagan bien? ¿Lo haríamos mejor si nos pagaran mejor? ¿Lo seguiríamos haciendo con el mismo entusiasmo si ya no nos pagan? ¿Me explico, hermanos? Nos pone a pensar a todos. Somos el cuerpo de Cristo y Cristo ha dado dones a cada uno de nosotros. ¿Cuándo nuestro derecho, hermanos, empieza a estorbar al evangelio? ¿Cuándo empieza nuestro derecho a estorbar el evangelio? Cuando decimos: para cumplir la encomienda de Cristo, mi derecho me estorba. Si no estoy dispuesto a renunciar a mi derecho para cumplir con la encomienda de Cristo, entonces, hermanos, estamos en un grave problema. Estamos en un grave problema. Fíjense ustedes, hermanos, que otra de las cosas que yo noté en el apóstol Pablo mientras está diciendo esto es que el evangelio podría no presentarse de una manera correcta si el apóstol o el predicador está pensando en el dinero. Y eso es un problema también. Recuerdo esta anécdota, nunca se me va a olvidar, hermanos, nunca la voy a olvidar. Es una anécdota que ha marcado mi vida. Estábamos pasando una situación complicada de manera económica en casa. Yo acababa de entrar a la universidad y pues ustedes saben que la carrera de medicina es cara. Y acababa de haber problemas en la iglesia, allá en Las Palmas. Problemas, división. Y solo quedaba a mi papá ya de pastor, ya no había nadie más. Entonces se acercó una persona de la iglesia, hermanos. Se acercó una persona de la iglesia. Y así metió la mano en la cartera, hizo un bonchecito de dinero y se lo puso aquí a mi papá. Y le hizo así. Le dijo: hermano, ya para que prediques más suavecito, le dice.
para que prediques más suavecito. Ya, predica del amor de Dios o algo así. Entonces mi papá agarró el dinero y le dijo, ¿me estás sobornando, hermano? Le dijo, ¿me estás sobornando, hermano? Y el hermano se puso pálido. No, te lo estoy dando porque te aprecio. Porque no, yo no acepto sobornos, le dijo. Y voy a seguir predicando al Señor todo el tiempo. Les dije que estábamos en problemas económicos. No estábamos tal vez pensando qué comíamos al otro día, pero había aprietos, porque había que pagar la inscripción, comprar libros, etc. Pero aún así, no le temblaron las piernas a mi papá para rebajar el mensaje del Señor. Y es un ejemplo para mí, para este ministerio que el Señor me ha encomendado. Sea que me paguen mucho, hermanos, o sea que me paguen poco, antes de que ustedes me llamaran, el Señor ya me había llamado. Para mí es una bendición estar con ustedes, hermanos. Me han atendido muy bien y han cubierto pues todas las cosas que les he pedido. Pero quiero que sepan, hermanos, que la cuestión monetaria no puede conducir la vida de una iglesia. Nadie puede decir, le subamos el sueldo al pastor para que ya no ande predicando tan duro. Un pastor debe tener muchísimo cuidado con el dinero, hermanos. Si algún hermano se quiere convertir en nuestro benefactor, porque así Dios se lo propuso, hermanos, ese hermano y el pastor tienen que saber que la relación no va a cambiar porque le esté dando más dinero. También recuerdo otra anécdota, hermanos. Un hermano del buen pastor. Mis papás necesitaban dinero para ir a México por la salud de mi hermano Andrés. Y no tenían. Así que Andrés y mi mamá se iban a tener que ir en camión. Y ustedes saben que ir a la Ciudad de México en camión es un viaje eterno. Y antes más todavía, cuando no estaba la autopista. Viajar con Andrés ya era más complicado porque ya estaba más grande, sí, era más inquieto. Y este hermano de la nada, hermanos, apareció y le dijo a mi papá, aquí tienes, hermano, para unos vuelos. Pero eso, hermanos, jamás cambió el trato de mi papá hacia ese hermano. Y lo recuerdo muy bien, porque después hubo algunos problemas con él y por la amistad que tenían, ni siquiera eso hizo que actuara sesgadamente. Que dijera, bueno, como él me patrocinó los vuelos, voy a ser un poco más condescendiente, ¿verdad? Le vamos a decir, ya no lo vuelvas a hacer. ¿No? Actuó como tenía que actuar. Esos ejemplos, hermanos, de integridad en el ministerio son los que nos animan a seguir adelante, a confiar que sí se puede ser un ministro que sirva al Señor. El reto para la iglesia, hermanos, el reto para la iglesia es que analice si en verdad ha cubierto las necesidades de su pastor. Pero el reto para el pastor, para el ministro, es que nunca deje de recordar quién lo llamó a ser ministro. Decían unos muchachos en internet, oye, que ya te hiciste cristiano, dices, tienen como un podcast. Dice, no, cristiano no. Cuando yo ande mal y quiera salir adelante, voy a poner mi propia iglesia, le dijo él. Porque esos pastores se van para arriba. Y yo pensaba, qué mal que el ministerio se haya diluido tanto que ahora la gente piense que se va a obtener grandes ganancias al poner una iglesia. El apóstol Pablo está dispuesto a renunciar a su derecho de ser mantenido, porque para él
lo que más fuertemente lo mueve no es el hambre, no es el frío, no es la soledad. Lo que más grandemente lo mueve es lo que el Señor le ha encomendado. Y el apóstol Pablo se parece al profeta Jeremías, y con esto quiero terminar. Jeremías 20, del 7 al 9. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Pero esto es la palabra del Señor. Por eso, la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente, que cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible para contenerla, pero ya no puedo más. Cualquier predicador, pastor de nuestras iglesias debería parecerse a Jeremías. Por más que intente detener la palabra de Dios, me cala hasta los huesos y ya no puedo más. La encomienda de parte de nuestro Dios para los pastores, hermanos, no es a vivir una vida libre de problemas, una vida libre de preocupaciones económicas. La encomienda de nuestro Dios para los pastores es predica, y predica la palabra. Claro que si sus necesidades no están cubiertas, hermanos, ese pastor lo va a hacer a la mala. ¿Sí? Triste. Pero que la necesidad de un pastor, hermanos, sea predicar la palabra de Dios y nada más. Que no comprometa el mensaje de la palabra por miedo a perder los diezmos de los hermanos. Que no comprometa el mensaje de la palabra simplemente para no herir al hermano que más diezma de la iglesia, que no se vaya. Es que ese hermano diezma casi 30,000 al domingo, entonces que no se vaya, bájale tantito. No, hermanos, no comprometemos el mensaje de la palabra de nuestro Dios por dinero, ni puede ser nuestro motor, hermanos. Y también debemos fabricar nuevas maneras, hermanos, de proteger a nuestros pastores, que cuando el Señor y la vida misma digan ya no pueden seguir porque están mayores, no se queden en total miseria, sino que sean cubiertas sus necesidades. Vamos a orar, hermanos, les invito a que se pongan de pie.